la batalla de Kara y Arturia. Vaya, me toca de nuevo otra diosa del rayo, espero esta vez si me des batalla, diría Arturia mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Jaja, ¿piensas que ahora podrás con la princesa del rayo?, diría Kara cuando en un milisegundo ya le había impactado una veloz patada a su rival. Arturia escupe saliva a la vez que salió disparada unos cuantos metros hasta detenerse en escombros mientras tenía una mirada fría. ¿Qué pasa, te comiste tus palabras?, a qué diría Kara cuando empezó a esquivar veloces golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Imposible, ¿cómo es capaz de moverse a esa velocidad si en su anterior batalla con Gilgamesh solo fue una mosca y ahora me está superando en velocidad y fuerza física?, se diría Arturia en sus pensamientos mientras no fue capaz de ver un veloz puñetazo que le dio en toda la cara que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con cientos de planetas que los iba destruyendo por cada impacto. Kara a una brutal velocidad se desplazó por toda la destrucción y la tomó de la cara y la estampó brutalmente con el que el no más impacto creó una fuerte explosión que destruye aún más ese sector de la batalla. Vaya, después de todo tu título te queda demasiado grande, diría Kara en burla hacia su rival mientras la veía. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? No es capaz de ver los golpes de ella. Cada vez que me impacto un puñetazo siento como cada meridiano es sellado por segundos, se diría Arturia mientras se limpia la sangre que recorría por su nariz mientras veía a su rival. Vaya, lentamente se está dando cuenta del movimiento que hago cada vez que le impacto un golpe, diría Kara en sus pensamientos mientras toma distancia y su intensa aura relámpago se hacía presente. Vaya, la diosa relámpago está sintiendo miedo, diría Arturia cuando con mucha dificultad esquivó varios golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Pero veo que tú solo eres palabras, diría Kara cuando le impactó dos brutales golpes. Arturia salió disparada hasta impactar fuertemente escombros que los destruyó. Dominio relámpago, destello relámpago, nuevos chispazas, diría Kara cuando se movió a la velocidad del sonido impactando 9 fuertes golpes sin parar. Arturia al 9º golpe salió disparada hasta impactar fuertemente un planeta donde varios huesos fueron destruidos en cada impacto. Vaya, qué patética mirarte de rodillas como la basura que eres, diría Kara con una pequeña sonrisa cuando salió disparada por una fuerte onda de viento. Fue el grito que pagó Arturia cuando su poder se hacía sentir que todo a su paso estaba temblando. Fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, fuertes vientos eran expulsados de la guerrera, todo lo que su fuerte aura iba tocando se iba destruyendo. Maldición, solo esa parte de su poder es bestial, se diría Kara cuando solo vio a un veloz rayo pasar a la par de ella. Lo malo que no sabe, pero Kara no terminó de hablar cuando cayó de rodillas escupiendo sangre mientras sintió como varias costillas habían sido destruidas al recibir un centenar de golpes. Jajaja, ¿dónde está esa fuerza de la cual estabas hablando tanto que en un solo movimiento te he destruido la mayoría de costillas? De Arturia con una pequeña sonrisa. Ven a mis manos, espada del rayo, y venzamos a vuestros enemigos, diría Kara cuando una espada que al llegar a las manos de la guerrera estaba creando fuertes rayos mientras cambio de tonalidad. Que no puedes con tu patético poder y te tocará usar un arma como la espada del rayo. Vaya, qué patético de tu parte, diría Arturia cuando creó una espada de luz siendo una Excalibur. Respiración del rayo, ciclón de rayos, diría Kara cuando se movió a una gran velocidad. Vaya, que lenta, diría Arturia cuando detuvo el mortal corte que iba a donde ella a gran velocidad. Imposible, no debería ser capaz de verme a esta velocidad, diría Kara cuando empezó a defenderse de los brutales cortes que iban a donde ella. Ahora danza inmortal, caos sangriento, diría Arturia cuando lanzó el brutal corte. Ahora sal martillo del tiempo, diría Kara cuando un brutal martillo cayó en sus manos mientras solo su llegada creó una fuerte ráfaga de viento. Arturia no fue capaz de soportar eso que salió disparada hasta lograr detenerse en una montaña. Ahora martillo del tiempo, martillazo caótico, diría Kara cuando se movió a una brutal velocidad para impactar el martillazo. Activación escudo de Avalon, diría Arturia cuando su poderoso escudo la defendió del martillazo que al no más impacto creó una fuerte explosión que destruyó el planeta entero por el mero impacto. Kara había tomado distancia de la explosión. Maldición, si no hubiera usado ese escudo no sé qué sería de mí, diría Arturia cuando salía de la fuerte explosión con algunas heridas en su cuerpo que lentamente iban sanando mientras veía a su rival. ¿Qué pasó, Rey? No me digas que un simple martillo casi te elimina, diría Kara en burla hacia su rival. Lanza de luz, diría Arturia cuando lanzas de luz aparecen detrás de la guerrera mientras veía a su rival. Gasta gran poder en solo crear lanzas, diría Kara cuando portales carmesí aparecen detrás de ella mientras veía seriamente a su rival. Como lo dijo Gilgamesh, es igual a él pero sus armas son originales, nada de copias, se diría Arturia en sus pensamientos mientras veía seriamente a su rival.
Ahora quedarás como un coladero, diría Kara cuando lanzó miles de espadas a unas altas velocidades. Te dijo lo mismo, diría Arturia cuando sus lanzas de luz iban a gran velocidad. Las espadas al impactar comenzaron a crear fuertes explosiones que iba destruyendo todo a su paso. Estrellas, meteoritos y cuerpos celestes iban siendo destruidos por cada colisión de espadas y lanzas. Kara a una gran velocidad se desplazó donde su rival y dejó ir un brutal golpe. Arturia vio eso y también respondió el veloz puñetazo. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó aún más de ese espacio, donde los veloces rayos se empezaron a ver que se iba moviendo a unas grandes velocidades mientras impactan brutales golpes. Kara tenía una velocidad magnífica, pero aún así le estaba costando seguirle el paso a su rival, que iba recibiendo brutales golpes que le causan fuertes daños. Ahora, centella luz de oscuridad, sufrirás hasta con confines del infinito, diría Arturia cuando sus puños fueron rodeados de una capa oscura cuando lanzó el brutal puñetazo. Centella rayo del caos, diría Kara cuando sus puños fueron rodeados de rayo cuando lo lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó un fuerte onda destructiva que destruyó todos los escombros como estrellas. Kara no soportó el impacto, que su brazo fue destruido por completo a la vez que salió disparada hasta colisionar brutalmente escombros que creó una fuerte explosión. Vaya qué decepción estás siendo, diría Arturia viendo la fuerte explosión que se había generado. Pero en eso todo lo que había a su paso empezó a temblar, fuertes rayos iba cayendo en toda la zona de combate mientras unos intensos ojos armadillos veían a su rival. Vaya, después de todo esto se pondrá mejor, diría Arturia cuando esquivó un centenar de golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Cadenas del inframundo, caerás hasta el abismo sin fin y sufrirás por la eternidad, diría Kara cuando cadenas carmesí fueron lanzadas a grandes velocidades. Eso nunca, cadenas de luz, diría Arturia cuando las cadenas iban a una gran velocidad. Ambas cadenas al impactar crearon una fuerte explosión. Loto de la muerte, explosión de llamas, diría Kara cuando lanzó el brutal ataque a una gran velocidad que a su paso iba dejando pura destrucción. Centella del caos, diría Arturia cuando lanzó la brutal técnica también. El impacto de sus técnicas fue brutal, que todo a su paso iba siendo destruido sin dejar nada. Fuertes vientos eran expulsados de las técnicas. Arturia entre más tiempo pasó más le va aumentando su poder a la técnica. Maldición, mis brazos no sé cuánto tiempo van a aguantar, diría Kara deteniendo la técnica con mucha dificultad. Muere escoria, diría Arturia cuando su ataque tomó más poder. Quinto paso, ilusión maldita, diría Kara cuando logró moverse entre dimensiones mientras cayó de golpe en un planeta que lo destruyó por el impacto. Vaya, así se acababa a la basura, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Espera, ¿qué es ese ki que siento en ese planeta?, se preguntó Arturia cuando recibió un brutal puñetazo en toda la cara que le dislocó toda la nariz y mandíbula. Cuarta explosiva, lluvia, golpes caóticos, diría Kara cuando se iba moviendo a grandes velocidades mientras iba impactando brutales golpes sin parar. Maldición, deja de usar esa maldita técnica, gritó Arturia cuando liberó un 30% de su poder. Kara salió disparada hasta quedar estampada en unos escombros mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría de su rostro. Ya basta de tus estúpidas técnicas, diría Arturia cuando veía a su rival. Despliegue de técnicas, muerte destructiva, aguja del tiempo, diría Arturia cuando se movió a una brutal velocidad. Vals relámpago, diría Kara cuando un aro de fuego y rayo fue lanzado a una brutal velocidad. Arturia lo esquivó fácilmente y le impactó un brutal puñetazo en todas las costillas. Kara escupe sangre a la vez que quedó estampada en otro escombro mientras retomó su postura mientras estaba esquivando con muchas dificultades los veloces puñetazos que iban a donde ella a una gran velocidad. Golpes caóticos, diría Arturia cuando sus puños fueron rodeados de un poder destructivo brutal. Primera explosiva, ilusión múltiple, diría Kara cuando su reflejo se veía pasar una y otra vez a grandes velocidades. Estúpida, si supieras cómo funciona la brújula del tiempo no gastarías poder en esa técnica patética, diría Arturia en sus pensamientos cuando impactó una brutal patada al cuerpo real, pero se sorprendió porque solo lo atravesó. Gota estrella mítica del caos, diría Kara detrás de su rival cuando le impactó una brutal patada. Arturia no fue capaz de ver ese golpe que la estampó brutalmente con el suelo de un planeta al borde de la destrucción. Piensa que no me di cuenta de la técnica, sé que cada movimiento que hago dentro de tu técnica lo anticiparás, diría Kara viendo dónde había caído la guerrera. Vaya, después de todo no eres estúpida, diría Arturia con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival.
Quinta paso: golpes caóticos, diría Kara cuando se empezó a desplazar a unas grandes velocidades mientras iba impactando fuertes puñetazos. Arturia estaba siendo brutalmente masacrada a golpes que no era capaz de esquivarlos, que de un veloz puñetazo salió disparada hasta impactar brutalmente otro planeta que el mero impacto lo destruyó por completo. En ese espacio solo se vio una brutal explosión. Concentración total, diría Kara cuando sus músculos se tensaron al sentir la presión de su gran poder cuando se lanzó a una brutal velocidad. Arturia se sorprendió por eso que no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, haciéndola escupir sangre mientras cae de rodillas. Así se pone a los reyes a tus pies, diría Kara en burla, pero al hacer eso perdió la concentración total cuando fue impactada por dos brutales golpes que la hicieron escupir saliva mientras se logra detener en una luna. Vaya estupidez, diría Arturia cuando se ponía de pie mientras ese aterrador poder se hacía presente, que haciendo que la misma existencia se destruya por su gran poder. Fue el grito de Arturia cuando pasó a su 80% de poder, todo a su paso se iba destruyendo. Kara se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de decir alguna palabra cuando fue impactada por brutales golpes, que cada golpe le iba destruyendo las costillas y más huesos. Arturia de una veloz patada la mandó miles de kilómetros, hasta impactar brutalmente unos escombros mientras escupe sangre. Ahora quien se come sus palabras, diría Arturia cuando le clavó una lanza de luz en el pecho de la guerrera. Kara solo dio un fuerte grito al sentir como su sangre era quemada al ese cuerpo ser mitad demonio. La princesa del dominio más poderoso, siento dolor, diría Arturia en burla hacia su rival. Maldición, ¿por qué tuve que volverme demonio al reencarnar?, diría Kara mientras con dificultad se quitó la lanza de luz que tenía clavada, pero eso le costó una parte de su poder. Vaya, así de fácil se termina esto, diría Arturia cuando se lanzó a una gran velocidad para matarla. Usaré ese poder de nuevo aunque me cueste la vida, no importa, diría Kara cuando comenzó a gritar. Fuertes vientos eran expulsados, rayos caen en toda la zona de combate, torbellinos eran creados. Kara de un fuerte grito pasó a su segundo poder, el rayo nato, mientras sus ojos eran de un color diferente mientras sus intensos ojos fijaron a su rival. Imposible, ¿de dónde sacó todo ese poder?, diría Arturia mientras retrocede al sentir ese poder. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Por eso retrocedes, diría Kara en burla. Kara sabía que en ese estado podría estar unos 10 minutos como máximo. Si pasa ese tiempo, ese cuerpo se hará polvo en un instante, ya que el rayo nato es un poder más allá que el mismo rayo natural. Eso nunca, diría Arturia cuando se desplazó a una gran velocidad impactando fuertes golpes, pero dichos solo fueron una brisa para el cuerpo de la guerrera. Que no me digas que esos son tus mayores golpes, para qué vergüenza, diría Kara cuando impactó una fuerte patada a su rival. Arturia no la vio que le dio de lleno, que la sacó disparada hasta impactar en escombros mientras veía seriamente a su rival. Respiración del rayo, novena postura, rayos crecientes, diría Kara cuando se desplazó a una brutal velocidad impactando brutales golpes sin detenerse. Arturia volvía a ser el saco de boxeo de Kara cuando de más de 100 golpes quedó estampada en unos escombros que habían en ese lugar. Maldición, cada golpe de ella sentía como todo era destruido mi cuerpo, suerte que no fueron mortales, diría Arturia en sus pensamientos mientras veía seriamente a su rival. Ahora explosión de rayos, diría Kara cuando cerró sus puños. Arturia sintió como varias partes de su cuerpo fueron explotadas por fuertes rayos que recorren su cuerpo. Vaya, veo que fuiste muy ingenua, diría Kara en burla hacia su rival. Maldición, bajé la guardia, diría Arturia con dificultad mientras veía a Kara. Ahora póstrate ante una verdadera reina y te dejaré vivir, diría Kara mientras veía a su rival. Jajaja, yo un rey nunca caeré tan bajo como ponerme de rodillas ante una basura de reina como tú, diría Arturia viendo a su rival. Si ya te tengo de rodillas, diría Kara cuando le soltó una fuerte patada a su rival. Arturia salió disparada hasta impactar más escombros mientras escupía sangre. Kara, al caminar donde su rival, cayó de rodillas mientras soltó un bocado de sangre al sentir como unos cuantos meridianos casi explotan por el poder prohibido que estaba usando. Vaya, después de todo el gran poder tiene consecuencias, se diría Arturia en sus pensamientos mientras se ponía de pie. Maldición, cuerpo aún resiste, esta batalla aún no llega a su fin, diría Kara mientras se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad. Arturia se lanzó a una gran velocidad también. El impacto de sus piños hizo temblar todo ese espacio, donde se empezaron a ver dos veloces rayos que se iban impactando brutalmente, golpes a unas grandes velocidades. Cada uno de sus golpes destruye algunos planetas. El poder de ambas guerreras hacía temblar toda esa galaxia donde conforman más de 3 reinos. Arturia a una brutal velocidad impactó una gran velocidad en toda la cara a su rival. Kara lo recibió de lleno que la sacó disparada cientos de kilómetros.
Distorsión de la realidad, diría Arturia, cuando del movimiento de sus manos todo el espacio cambió. Kara iba directo hacia Arturia a una gran velocidad. Arturia solo sonrió cuando le clavó una brutal patada en toda la columna a su rival. Kara cayó de golpe a escombros, mientras sangre salía de algunas partes de su cuerpo, mientras se ponía de pie con dificultad. Jaja, ¿qué pasó? Ya se terminó ese gran poder, diría Arturia, mientras se ponía a la altura de su rival. Respiración del rayo, velocidad extrema, diría Kara, cuando se movió a una brutal velocidad. Arturia solo vio a un veloz rayo que iba a donde ella a una gran velocidad. Maldición, me quedan unos 4 minutos en este poder, diría Kara, cuando impactó una brutal patada a su rival. Arturia no fue capaz de verla, que la sacó disparada hasta impactar escombros mientras retomó su postura. Excalibur, diría Arturia, cuando una de sus espadas sagradas llegó a sus manos y con ella logró bloquear 2 brutales golpes. Espada del rayo, diría Kara, cuando la emperatriz de la noche cayó en sus manos la espada del rayo evolucionada mientras lanzó 2 brutales cortes a su rival. Arturia con dificultad se defendió de los brutales cortes mientras tomó distancia de su rival. ¿Qué pasa? ¿Por qué retrocedes? ¿Tienes miedo de morir a manos de esta espada?, diría Kara con una pequeña sonrisa. Miedo, eso nunca es ahora, diría Arturia. Es momento, armas que rompen los cielos de las dimensiones, despierta tu poder y rompamos esta dimensión. Rongominiad, diría Arturia, cuando su lanza cayó en sus manos y lanzó el ataque a una gran velocidad. Espada emperatriz de la noche, despierta tu poder prohibido y destruyamos a nuestro rival, diría Kara, cuando lanzó un rayo oscuro a una gran velocidad. Ambas técnicas impactaron entre sí, que el mero impacto creó una fuerte explosión que iba destruyendo aún más esa galaxia. Las técnicas se veían muy parejas, pero ni una de las dos cedía ante la otra. Ahora muere, diría Kara, cuando le duplicó el poder a su ataque que destruyó el de su rival. Que eso debería ser imposible, diría Arturia, cuando creó una capa de diamante en su cuerpo. La técnica impactó en su rival, que el impacto creó una fuerte explosión que destruyó toda la galaxia entera. Billones de guerreros murieron en el proceso. Kara cayó de golpe en un planeta de otro reino, mientras sus meridianos se destruyen, ya que habían pasado más de 11 minutos con ese poder. Espero ganen esta guerra y salven a esta dimensión, diría Kara, al saber que en minutos o segundos su cuerpo explotaría. Vaya, así que ese es el gran poder de la temida reina o princesa Kara, diría Arturia mientras llega a donde estaba su rival. Imposible, deberías haber muerto, diría Kara, cuando la miraba borroso a su rival. Casi lo logras, pero se te olvidó que recibo también la protección de Avalon, diría Arturia mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Maldición, moriré sin poder acabar con mi rival, diría Kara, cuando su cuerpo explotó en millones de pedazos. Fue una gran guerrera hasta el final, diría Arturia mientras veía a las demás batallas. Sector donde está la Guardia Suprema, que retomó la conciencia. Así que ese fue su plan, diría Rin mientras veía dónde pasó la explosión. ¿Cuál plan?, diría Yumeko viendo a la guardiana. Volverá a la vida como una nueva guerrera, pero nadie más sabía eso, solo yo, diría Rin. Sería. Pero ¿por qué morir sin ganar?, diría Dita viendo a la guardiana. Ella tenía pensado ganar pero no fue capaz, diría Rin mientras veía las últimas batallas. Batalla de Ayame. Madre, no, diría Ayame mientras su poder se estaba descontrolando al ver a su madre morir en vano mientras fijó su mirada en su rival. Vaya, la basura ya murió, diría Tomura con una pequeña sonrisa. Basura, acabas de llamar a mi madre, diría Ayame mientras los rayos dejaron de caer en toda la Shoana, cuando en un milisegundo ya estaba frente a su rival, cuando le impactó una brutal patada a una alta velocidad. Tomura no fue capaz de ver la que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente con escombros que creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese sector mientras se ponía de pie. ¿Qué es lo que decías de basura? Pero veo que la basura terminó siendo otro, diría Ayame mientras daba pasos lentos donde su rival, mientras fuertes rayos fueron lanzados a una brutal velocidad. Tomura los estaba esquivando a unas grandes velocidades. Ahora golpe mítico rayo destructor, diría Ayame mientras se movía a una gran velocidad cuando impactó más de 20 golpes en tan solo segundos. Tomura escupe un bocado de sangre al sentir como más de 12 costillas fueron destruidas por los brutales golpes que recibió. Vamos, Scory, a ponerse de pie si no quieres seguir siendo mi maldito saco de boxeo, diría Ayame aún enojada por lo anterior dicho por el guerrero. Jaja, aún sigues enojada, vaya estúpida, por más golpes descargues sobre mí esa maldita no volverá a la vida, diaria Tomura riéndose como un psicópata mientras detuvo un veloz puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Imposible, diría Ayame cuando vio 2 brutales golpes que los esquivó mientras tomó distancia. En eso su ojo místico brilló intensamente dejándola ver el futuro.
Ahora las cosas van a cambiar, el futuro es indeciso, esto se complica aún más, después de esta batalla perderemos fuerza y lo que los espera es más complicado, se diría Ayame en sus pensamientos mientras veía a su rival. ¿Qué pasa ahora? ¿Sientes temor al ver a tu rey?, diría Tomura mientras se desplazó a una gran velocidad cuando lanzó una brutal patada a una gran velocidad. Tú, mi rey, no habrá nadie con ese título si yo no lo permito, diría Ayame deteniendo la veloz patada cuando ella le clavó un fuerte puñetazo a una gran velocidad. Tomura no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno sacándolo disparado unos cuantos kilómetros. Rayo mítico destructor de dimensiones, diría Ayame cuando un veloz rayo carmesí salió a una gran velocidad donde su rival. Escudo Camelot, diría Tomura cuando un gran escudo lo defendió del rayo que el impacto creó una fuerte explosión. Jajaja, ese es tu mayor ataque, vaya decepción, diría Tomura en burla cuando no fue capaz de esquivar varios golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta impactar cientos de escombros, mientras sangre brotó de algunas partes de su cuerpo que fueron dañadas en el impacto. Vamos, si sigues así solo serás una bola de carne en segundo, diría Ayame cuando cayó de golpe donde había caído su rival. Gravedad del rey, diría Tomura cuando una fuerte gravedad cayó en el lugar. Jajaja, ¿eso le llamas a una gravedad? Esto es una gravedad planetaria, diría Ayame cuando la fuerte gravedad cayó en el lugar que todo a su paso se iba aplastando por la brutal gravedad. Maldición, esta gravedad es peor que la del emperador, diría Tomura con dificultad al mantenerse de pie que cayó aplastado de golpe por la gravedad. ¿Qué pasa? Poneos de pie que no quiero terminar con mi diversión fácilmente, diría Ayame mientras veía seriamente a su rival. Esto no me termina, diría Tomura mientras se empezaba a poner de pie cuando su intensa aura oscura se hacía presente que lo estaba cubriendo de la gravedad cuando se puso de pie de nuevo. Vaya, has logrado vencer la primera fase de esta gravedad, le susurró Ayame detrás del guerrero cuando le clavó una fuerte patada en todas las costillas. Tomura salió disparado hasta impactar un planeta que creó una fuerte explosión por el mero impacto. Vaya, aún sigues siendo una escoria ante la gran Ayame, diría Ayame cuando lanzó un fuerte lluvia de rayos a unas grandes velocidades. Cambio Leian, diría Tomura cuando quiso usar el cambio, pero fue intervenido por otro gran poder. ¿Qué pasa? ¿Por qué no fusiono mi cambio?, diría Tomura cuando fue impactado por los rayos mientras cae escupiendo sangre. Si unos simples rayos te dejan en ese estado, que me hace pensar que podrás más tiempo luchando conmigo, diría Ayame mientras daba pasos lentos donde su rival. Golpe marea ascendente, diría Tomura cuando impactó el brutal puñetazo en todo el mento de la guerrera. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte.